Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 31. Capítulo 160. Si uno veía a los estudiantes de Hogwarts reunidos en el gran comedor, generalmente significaba que era la hora de comer y que los niños estaban listos para saciar su apetito. Pero hoy, los estudiantes se reunieron en el comedor fuera de la hora de las comidas, y además por iniciativa propia. Hoy se encontraron grandes y coloridos carteles pegados en 4 salas comunes de las casas y en las residencias de Beauxbatons Batons y Durmstrang, anunciando que el Quidditch regresaba a Hogwarts y estaba abierto a todos. Hogwarts. Beauxbatons Batons y Durmstrang. El cartel indicaba que, si la gente quería saber más, podía ir al gran comedor a las 6 de la tarde. En ningún lugar del cartel se especificaba que la asistencia fuera obligatoria, pero si hubiera que contar, el 97% de los alumnos de Hogwarts estaban allí, junto con los de Beauxbatons Batons y Durmstrang. La conversación entre los estudiantes era intensa. Sin importar el rincón del salón ni el grupo social, el tema de conversación era el Quidditch, algo que el director, Albus Dumbledore, había cancelado públicamente. Creo que Krum fue a ver a Dumbledore y le pidió que reiniciara el torneo, dijo un chico. No, respondió una chica, creo que fue DJ, puede que haya pedido que se reinicie el torneo. No creo que haya sido ninguno de los dos, añadió otro. Creo que Harry Potter está detrás de todo esto. El niño que sobrevivió como defensor, su palabra tendrá peso. ¿Qué tal una cuarta opción, la alianza de los buscadores? Krum, DJ y Potter, 3 buscadores que unen fuerzas para rescatar el Quidditch. A poca distancia del grupo de chicos, había 2 chicas vestidas con detalles verdes. ¿Es que esos tipos no vieron el logo? Dijo la rubia de fríos ojos azules. La morena se encogió de hombros. Bueno, estaba en la esquina, tal vez realmente no lo vieron. El contenido del cartel en sí era bastante llamativo. Daphne Greengrass no parecía satisfecha con la explicación. ¿Crees que su hermana vino a la escuela por eso? Eso parece, respondió Tracy. Daphne miró a su alrededor y escuchó el rumor sobre la alianza de buscadores y cómo ellos eran la razón por la que se reanudaba el torneo de Quidditch. Mientras miraba a su alrededor, vio una figura en la puerta. Verla le dibujó una leve sonrisa en el rostro. Quien entró en el gran salón y se detuvo justo en la entrada. Observó a la multitud allí reunida y asintió, complacido por su fuerza. Y primero, necesito ambientar la escena, pensó. De su túnica sacó su varita mágica, la alzó sobre su cabeza y apuntó a los cientos de velas flotantes. Con un movimiento mágico, las velas cambiaron de color, y de un amarillo puro, las llamas se transformaron en rojo, azul, azul oscuro, amarillo para 4 casas y, en proporciones iguales. Azul claro y marrón oscuro para Beauxbatons Batons y Durmstrang, respectivamente. El cambio de iluminación llamó la atención de todos. Todos en la sala estiraron el cuello para mirar hacia arriba, y se escuchó un suave coro de oya por parte de los estudiantes. Muy bien, parece que todos los que querían estar aquí ya están aquí. Todos oyeron la misma voz que ayer. Vieron a Kim caminando desde la puerta hacia la parte delantera del salón, y mientras caminaba, la multitud se apartó para dejarlo pasar, despejando el camino hacia su destino. Ya que están todos aquí, supongo que han visto los carteles o al menos han oído hablar de ellos, dijo Kim, con la voz amplificada. ¡Qué noticia tan emocionante! Todos podremos disfrutar del nuevo y emocionante torneo de los 3 magos, además de la ya conocida emoción del torneo de Quidditch. Un buen año para nosotros, los estudiantes dedicados. Kim llegó al final del pasillo y subió los escalones hasta la plataforma elevada. Agitó su varita mágica de la nada, y aparecieron unos bloques de mármol para caminar, que Kim escaló hasta estar lo suficientemente alto como para ver a todos en el pasillo. Bueno, tranquilos, anunció Kim con una sonrisa, la noticia es cierta. Este año, Hogwarts, junto con el torneo de los 3 magos, organizará un torneo de Quidditch entre las 3 escuelas. Kim hizo una pausa y la multitud vitoreó el regreso oficial del Quidditch. Les permitió celebrar un momento antes de indicarles que se calmaran. Permítanme reiterar, aunque Hogwarts es la sede oficial del torneo, la AID está a cargo. Lo que significa que yo estoy a cargo del torneo, ni un profesor, ni el director, ni la alianza de buscadores, nadie más que yo. Así que, antes de empezar, tengan en cuenta que hablar mal de mí con cualquier profesor no les servirá de nada. Esta es una iniciativa de la AID, como tal, yo pongo las reglas. Si alguno de ustedes tiene problemas, sugerencias o preguntas, acudan a mí, no a los profesores, vayan a ellos y los expulsaré. Sus ojos recorrieron a toda la multitud y preguntó, ¿lo entendieron? Tras 3 años como profesor asistente hasta su 4º año, además de su cargo como prefecto, Kim West era muy conocido en Hogwarts. Ayer presentó su primera prueba y ahora supervisaba el torneo de Quidditch. Todo esto, sumado a la reputación de Kim, hizo que los alumnos de Hogwarts asintieran con la cabeza y dijeran sí. Genial, comentó Kim, y luego sonrió. Con esto, la parte seria ha terminado y es hora de la parte divertida, así que anímate, ¿de acuerdo? Empecemos con algunos detalles sobre el torneo, continuó. Primero, este torneo contará con 10 equipos. Cada equipo estará formado por una mezcla de estudiantes de Hogwarts, Beauxbatons Batons y Durmstrang. ¿No se permiten más de 3 estudiantes de la misma clase en cada equipo? La multitud protestó casi de inmediato. Ya les dije que estoy a cargo, así que no puedo ni voy a cambiar el formato de los equipos. Este año no verán equipos de las casas, así que prepárense para buscar nuevos equipos a los que apoyar. Los 10 equipos participantes jugarán un torneo de doble eliminación. Básicamente, para que un equipo quede eliminado, tendría que perder 2 veces, lo que significa que cada equipo tendrá una segunda oportunidad. Explicó Kim. Si sumamos todos los partidos, habrá 18 en total, 19 si un equipo logra llegar a la final invicto. Entonces, tendrá otra oportunidad después de perder la final. Será muy competitivo y extremadamente divertido. Alguien entre la multitud levantó la mano. Sí, señora M. Selain. Le preguntó Kim a la chica del vestido amarillo. ¿Quién decide los equipos, eres tú? Preguntó la chica de Hufflepuff. No, respondió Kim, yo elegí a los capitanes. Ellos formarán sus propios equipos. En total, 70 estudiantes participarán en el torneo. ¿Quién es el capitán? Preguntó otra persona. Tranquilos, tranquilos, no se impacienten, sonrió Kim. Ahora voy a anunciar a los capitanes.
Sacó un pergamino de sus vestiduras y lo abrió para realizar el ritual. En el pergamino no había nada excepto una sola palabra: Rob. El primer capitán es mi compañero de Ravenclaw, el elegante y apuesto prefecto con una mente astuta como la de un zorro. Un fuerte aplauso para el actual capitán de Ravenclaw, Roger Davis, dijo King, dando palmadas y provocando vítores mientras Roger se alejaba de la multitud. Les dio unas palmaditas en el pecho a algunos jugadores de Quidditch de Ravenclaw antes de dirigirse al frente. Roger subió los escalones y le dio una palmadita a King antes de marcharse. La segunda capitana es una valiente leona, pero creo que en el mundo del Quidditch es más conocida como la zorra de Gryffindor. Les presento a la líder del equipo de Quidditch de Gryffindor, Angelina Johnson. La atlética joven de piel morena salió corriendo de entre la multitud y saludó a cada Gryffindor que encontró a su paso. Los chicos la vitorearon, y los gemelos Weasley se arrodillaron en su regazo mientras ella pasaba entre ellos, acariciándoles la cabeza. Ella y King intercambiaron un gesto con la cabeza y un guiño antes de que ella se colocara junto a Roger. El tercer capitán es alguien que me cae muy bien. Tiene la lengua de una víbora y es famoso por sus provocaciones dentro y fuera del campo. Permítanme presentarles a Adrain Pussey, el capitán de Slytherin, la serpiente que tiene la capacidad de sostenerlo todo. Hubo algunos abucheos de Gryffindor, pero Adrain permaneció impasible mientras se alejaba de la multitud y extendía su larga lengua hacia todos los Gryffindor, señalando su ingle, pidiéndoles que la chuparan. Él y King intercambiaron una simple mirada antes de que se colocara junto a Angelina, quien quería alejarse, pero Adrain, descaradamente, se quedó cerca de ella. Y el cuarto capitán, como ya habrán adivinado, también es capitán, el capitán de Hufflepuff, para ser más precisos. Todos sabemos de quién hablo, dijo King con una sonrisa mientras todos coreaban el nombre del cuarto capitán. Uno de los nuevos miembros del gremio de buscadores, el campeón de Hufflepuff y de Hogwarts, el galán de la escuela, Cedric Diggory. Cedric emergió de entre la multitud, con la mano en alto y la cabeza ligeramente ladeada, con una sonrisa en el rostro. El campeón no se apresuró e interactuó con tantas personas como pudo antes de llegar a King, quien se agachó para estrecharle la mano. El cuarto capitán corrió y se unió a los seleccionados junto a Adrian. Estos fueron los 4 capitanes de casa que se ganaron el puesto de capitán en el torneo. Ahora, pasemos al siguiente grupo de capitanes, dijo King una vez más, desenrollando el pergamino. Ella es la personificación de lo que la gente piensa cuando escucha las palabras, chica de Quidditch, alguien que se lleva bien tanto con chicos como con chicas. Conocida en su escuela como una buscadora incansable, una candidata muy respetada con ojos de águila y una mente brillante, les presento a la bala roja de Durmstrang, Cari Augen. Cari salió de entre la multitud con confianza y avanzó con actitud, como si fuera la dueña del lugar. El taconeo de sus zapatos solo cesó cuando se detuvo junto a Cedric antes de saludar a King con un gesto de aprobación. El número 6 es un francés, de Beauxbatons, Batons, donde se cultiva la elegancia. Cuando ves a nuestro próximo capitán, una palabra viene a la mente: caballero. Pero no te dejes engañar por su apariencia elegante y educada. Es conocido por lanzar un matón a sus oponentes con la misma sonrisa en su rostro. Recibo aquí, como lo llaman sus compañeros de escuela, al cruel bastardo Albert A.C.Y. Un chico que parecía tener unos 18 años emergió de la multitud, vestido tan impecablemente que incluso podría rivalizar con King. Como se describió, lucía una sonrisa educada mientras hacía reverencias a la gente varias veces antes de llegar a King, donde los dos chicos se estrecharon la mano. Caminó hacia Cari e intentó entablar una conversación con ella, pero la rusa simplemente saludó con la mano a todo lo que Albert le lanzaba. Para el número 7, nos quedamos en Francia y elegimos a otro de Beauxbatons. Puede que sea uno de los chicos más educados y amables que he conocido. Fue tan amable que le di un 50% de descuento en todos los servicios médicos. Pero cuando está en el campo, defiende la portería tan bien que los delanteros rivales a menudo piensan en abandonar el partido enfadados. Aprovecho esta oportunidad de oro para llamar a Gael Dupont. Un adolescente alto, con extremidades igualmente largas, salió del campamento de Beauxbatons y saludó a todos. Gael subió los bloques de escalada para abrazar a King antes de unirse a los demás capitanes. A todos les gustó eso. Ahora bien, el número 8 es alguien que pensé que no lo lograría, pero para mi sorpresa, estaba más que feliz y entusiasmado por participar. Un talento de una generación que ya ha representado a su país internacionalmente. Aplausos para otro miembro de la Alianza de Buscadores, Víctor Krum. Víctor Krum no era de los que buscaban alboroto. Simplemente caminó hacia el frente, mirando al frente. Saludó a King y luego caminó en silencio hacia las filas de los capitanes. A pesar de esa torpeza y falta de emoción, Krum fue quien recibió los aplausos más fuertes del público estudiantil. Ahora bien, quería involucrarte en el proceso de selección de capitanes, así que decidí que los 2 últimos capitanes serían seleccionados antes que tú, dijo King, y una vez más, se oyeron gritos de bojú. Sacó de su túnica un pequeño globo de cristal antes de expandirlo hasta convertirlo en un cuenco de cristal con una pila de papeles dentro. Los nombres que aparecen aquí han sido cuidadosamente seleccionados por mí entre los alumnos de Hogwarts. Y para garantizar que no haya trampas, una persona neutral elegirá el nombre. Y para ello, me gustaría convocar a la encantadora, extraordinariamente talentosa y la persona que superó a todo el gremio de buscadores, para que le dé un toque especial al campeón que va en cabeza, Fleur Delacour. La luz, ajena a cualquier magia externa, parecía curvarse para iluminar a Fleur mientras avanzaba, agitando la mano como una concursante de Miss Universo. Era como si fuera la favorita del destino, y el mundo entero la apoyara. La poderosa magia que había derrotado a un dragón había desaparecido. Ahora, la vela era puro glamour y belleza, podía hacer que incluso las mejores modelos se sintieran cohibidas. King descendió de los bloques de mármol que había escalado y liberó la magia. Bajó los escalones y, cuando Fleur llegó abajo, la tomó de las manos y la acompañó escaleras arriba como todo un caballero. Señora Delacour. King, la forma en que te diriges a mí nos hace parecer distantes. Por favor, llámame Fleur. La vela sonrió tan radiantemente que las personas que estaban frente a ella sintieron un nudo en el pecho. Lo entiendo. Lo entiendo. Fleur. King y Fleur se habían lanzado el hechizo Sonorus para amplificar sus voces. Así, todos oyeron sus dulces voces. Los chicos entre la multitud miraron fijamente a King desde todas direcciones, mientras que las chicas parecían envidiosas de la criatura llamada Fleur Delacour. Ah, cambió, dijo una morena emocionada que llevaba detalles verdes. Entre la multitud había personas a las que, consciente o inconscientemente, no les gustó que King sustituyera a la señora Delacour por Fleur. Unas conocían el motivo, mientras que otras parecían no tener ni idea del descontento.
De entonces, Fleur, comenzó Kim, ¿qué opinas de nuestros 8 capitanes? A primera vista, ¿quién es tu favorito? ¿Quién crees que podrá formar el mejor equipo, el equipo que traerá la copa a casa? Fleur miró a los capitanes. Creo que Acy y Dupont podrán formar los mejores equipos aquí. Pero, si tuviera que elegir a uno, le daría la ventaja a Acy en la creación de equipo. Dupont quizás sea mejor portero que Acy como delantero, pero Acy tiene más dotes de liderazgo, así que, sí. Creo que Acy sería capaz de formar el mejor equipo. Le estás dando a Beauce Batons una ventaja clara y no revelada, Fleur, sonrió Kim. Ni siquiera les diste una oportunidad a los demás. ¿Qué puedo decir? Soy ese tipo de chica, dijo, mirando fijamente a Kim a los ojos. Entiendo, bueno, afortunadamente, que los nombres en este cuenco son todos de estudiantes de Hogwarts, y aquí no podrás favorecer a tu escuela, dijo Kim, acercando el cuenco de cristal a Fleur, por favor. Elige 2 nombres del cuenco para que podamos obtener nuestros 2 últimos capítulos. Fleur introdujo con gracia su delicada y hermosa mano en el cuenco de cristal, con sus bonitos dedos, extrajo 2 tiras dobladas al azar. Mostró las 2 tiras al público y recibió aplausos a cambio. Por favor, abre uno de ellos y dinos quién es tu número 9 de la suerte. Fleur abrió una de las páginas y leyó el nombre en voz alta, Alicia Spinnet. ¡Oh, qué noticia tan emocionante! Y dijo Kim, mirando a la multitud y divisando a Alicia. La señora Spinnet forma parte de las zorras de Gryffindor, junto con la señora Johnson. Estaba segura de que la señora Johnson invitaría a su compañera a unirse a su equipo, pero si la señora Spinnet se convierte en capitana, esa dupla no será posible. Así que, señora Spinnet, ¿cuál es su decisión? Alicia miró a Kim y luego a Angelina. Tardó una docena de segundos en hablar, acepto. ¿Lo sabes? Kim sonrió. ¿Puedo saber el motivo de esta decisión? Juego con Angelina todos los años, pero este año jugaré contra ella. ¡Qué emocionante!, sonrió. Puedo hacer algo que normalmente no sería posible, así que ¿por qué no aprovechar esta oportunidad y ver qué pasa? Y quién sabe, quizás me divierta en el proceso. Angelina suspiró, pero su expresión mostraba que había aceptado la razón. Esa es la actitud, señorita Spinnet. Sonrió Kim. Me encanta tu razonamiento. De eso se trata. De divertirse. Únete a los campeones. Aplaudamos a Alicia Spinnet, la novena. Alicia fue recibida con vítores y aplausos cuando se unió a los capitanes y se colocó junto a Angelina. Fleur, veamos quién es la siguiente, dijo Kim. ¿Quién es la segunda persona bendecida por tu toque de la suerte? Ay, Kim, tú y tus halagos, sonrió Fleur. La gente entre la multitud murmuraba, mientras veían a los dos divertirse. Veamos, el 10º candidato a capitán es Lucian Bole. Kim se giró hacia la multitud y vio que la energía del público se había disipado al anunciarse el nombre. Lucian Bole no era precisamente una persona muy querida. Jugaba sucio al extremo y era odiado tanto por los jugadores de Hogwarts como por los espectadores. Adrián lo había expulsado del equipo porque, aunque a Adrián no le importaba el juego violento, no toleraba las malas prácticas. Señor Bole. Y gritó Kim. No le importaba la reputación. Lucian Bole sabía jugar y era perfecto para liderar un equipo. Además, un equipo sucio siempre le da un toque especial. ¿Aceptas el puesto de capitán o prefieres quedarte al margen y prepararte para los éxtasis?, preguntó Kim, al ver que Lucian era un estudiante de 7º grado. Lucian sonrió con malicia y abandonó el campamento de Slytherin. Participaré, suena divertido. Pero, a diferencia de Alicia, su versión no agradó a nadie salvo a unos pocos elegidos. Excelente. Arriba todos, un aplauso para Lucian Bole, el 10º y último capitán. Pero, a excepción de la casa Slytherin, que permaneció unida fuera de los muros de la sala común, nadie aplaudió. Bueno, ahora que hemos terminado de seleccionar al capitán, a partir de mañana comenzará la selección del equipo. Hablaré con los capitanes después sobre los criterios de selección, y también se les informará sobre la plantilla del equipo mañana a través de un tablón de anuncios en Hogwarts. Kim sonrió y alzó sus varitas falsas hacia el techo. Aparecieron 10 puntos brillantes en el cielo, y junto a cada punto se encontraba la imagen y el nombre del capitán. El torneo de Quidditch entre las 3 escuelas ha comenzado oficialmente. Hagamos que sea algo nunca antes visto. Las velas flotantes se apagaron repentinamente, sumiendo la sala en la oscuridad y provocando que todos gritaran como niños mientras atravesaban túneles. Pero la emoción se intensificó cuando un holograma de 10 capitanes estalló en un colorido espectáculo de fuegos artificiales, iluminando la zona con su brillo. El proyecto más ambicioso de Kim finalmente se ha puesto en marcha. Capítulo 161. 2 chicas estaban afuera de la oficina de Aide. Ambas parecían nerviosas por entrar. Ambas habían intentado abrir la puerta, pero retrocedieron en el último segundo. ¿Por qué crees que nos llamó?, preguntó una chica. No lo sé, respondió el otro, con un tono algo molesto. Si supiera por qué nos llamó, no estaría aquí desesperado. La primera chica suspiró y se apoyó contra la pared. Que esa chica, Luna, simplemente nos entregó la carta y se fue. Podría habernos dicho algo. Sí, incluso esa carta era solo una invitación, aunque parecía una citación, no se daba la razón en el interior. ¿Crees que hicimos algo que no le gustó? Espero que no. Ya sabes lo que dicen de los estudiantes mayores a los que llamó. Ellos. La segunda chica la interrumpió. Sí, ya sé lo que dices. No hace falta que lo repitas. Prefiero no pensar en ello. Y creo que deberíamos ir, sugirió la primera chica. Podemos hablar con Cedric, él puede ayudarnos. Sí, no es mala idea, coincidió el segundo. Deberíamos irnos y volver con Cedric o simplemente enviar a Cedric a ver de qué quiere hablar. Las chicas llegaron a una conclusión y asintieron. Se enderezaron y estaban a punto de marcharse cuando se abrió la puerta y allí estaba Kim West, suspirando. Llevo 10 minutos esperando a que entren. ¿Cómo pueden pasar tanto tiempo aquí afuera sin hacer nada? Me imagino que no estaban haciendo nada. Entren, tengo mucho trabajo que hacer y no me hacen ningún favor quedándose afuera. Kim se dio la vuelta y volvió a entrar en la oficina. Las 2 chicas intercambiaron miradas preocupadas. Estaban a punto de irse. Deberían haber ido más rápido, pensaron ambas.
Sin otra opción, entraron en la oficina y la cerraron tras de sí. Para empezar, no tienen por qué estar asustados ni ansiosos, comenzó Kim mientras los tres se sentaban. No están aquí porque hayan cometido un error ni nada por el estilo. Algún día me encargaré de los que están difundiendo información falsa sobre mí. Tú eres la que hace esto, llamando a los estudiantes mayores de todos lados como si no significaran nada, pensó la primera chica. No soy tan mala, dijo Kim, sonriendo a la primera chica. Preguntó la niña, confundida. ¿Lo dije en voz alta? Pensó. Pero no dijo en voz alta lo que estaba pensando. La sonrisa de Kim se amplió ligeramente antes de dar una palmada. Ya llevamos unos minutos de retraso, así que me gustaría irme de inmediato. Miró a las dos chicas, una morena y la otra rubia. Señora Bones y señora Abbott, les dijo, en realidad las he llamado porque necesito ayuda. Tengo muchas cosas que hacer para el torneo de Quidditch y, por lo tanto, hay algunas a las que simplemente no puedo dedicarme. Desafortunadamente, estas tareas pendientes no se pueden ignorar, así que, para solucionar mi pequeño problema, les pedí que les preguntaran si estarían dispuestas a ayudarme. La primera reacción de las chicas de Hufflepuff fue soltar un suspiro de alivio. No las habían convocado por algo que disgustara a Kim, oír eso las tranquilizó. ¿De qué tareas estás hablando?, preguntó Susan Bones, la pelirroja rubia y estudiante de cuarto año de Hufflepuff. Por su parte, Hannah Abbott, la chica morena, también alumna de cuarto año de Hufflepuff, planteó la misma pregunta. El próximo torneo de Quidditch se celebrará a una escala mucho mayor que la habitual. Habrá muchas festividades en torno al torneo, ya que Aide ha decidido vender productos exclusivos del torneo para quien desee adquirirlos. ¿Qué clase de mercancía era? ¿Qué clase de mercancía?, preguntó Hannah. Ah, sí, creo que mostrar algunos ejemplos lo aclararía para todos, dijo Kim, asintiendo con la cabeza. Sacó dos objetos de sus bolsillos y los colocó sobre la mesa. ¿Son estas?, murmuró Susan, cogiendo un objeto. Hannah hizo lo mismo. Mientras Hannah observaba y estudiaba el objeto que tenía en sus manos, preguntó, ¿es este Cedric? En sus manos sostenía una pequeña figurita de Cedric Diggory, vestido con su uniforme de Quidditch de Hufflepuff, volando en una escoba que no estaba unida a su base circular y que se mantenía suspendida en el aire por arte de magia. De igual manera, Susan sostenía una muñeca de Quidditch de Viktor Krum. Esta vestía el uniforme del equipo búlgaro de Quidditch y pilotaba una saeta de fuego, persiguiendo una miniatura de la Snitch dorada. Ambas figuras de acción quedaron encantadas con los hechizos de animación. La túnica y el cabello de Cedric ondeaban al viento mientras su escoba se movía sobre la base circular. De manera similar, la figura de Krum perseguía a una pequeña Snitch dorada, y al atraparla, celebraba. Habrá muchas más cosas, como insignias de solapa, pancartas, banderas, gorras, suéteres y tarjetas de jugadores, una vez que se definan los equipos finales, dijo Kim, enumerando los artículos que planeaba vender. Tengo la intención de vender todo esto, entre otras cosas, en los partidos, y necesito su ayuda para ello, solo si están dispuestos, por supuesto. ¿No querrás que hagamos esto, verdad?, preguntó Hannah. La transfiguración no era su fuerte. Oh, no, respondió de inmediato. Por supuesto que no. Habrá suficiente de cada artículo para que los estudiantes completen sus horarios. Yo mismo haré algunas de esas cosas. Su eficiente oclumancia se desarrollaba espléndidamente, permitiéndole realizar varias tareas de producción al mismo tiempo. El resto ya lo he subcontratado a empresas profesionales. ¿Y bien?, preguntó Susan. Quiero que se encarguen de las ventas, dijo Kim. No tengo tiempo para gestionar la venta de estos productos, por lo tanto, quiero que ustedes dos se ocupen, y por supuesto, les daré una compensación adecuada. ¿Qué les parece? Susan Bones y Hannah Abbott eran Hufflepuffs de pura cepa y frecuentaban diversos círculos sociales. Eran muy sociables, por así decirlo. Quien las consideraba su primera opción para su equipo de ventas. Bueno, en realidad quería contratar a las chicas que se encargaban de las ventas de sus productos Lockhart, pero ellas ya se habían graduado. Digamos que, si aceptamos el trabajo, preguntó Susan Bones, sobrina de la directora de DMLE, Amelia Bones, ¿crees que podremos con ello? No estoy segura de si Hannah y yo estamos preparadas para esto. Nunca hemos vendido nada antes. No te preocupes, sonrió Kim, siempre hay una primera vez para todo. Y no quiero presumir, pero soy muy buena en ventas, increíblemente buena. Un curso intensivo conmigo es todo lo que necesitas para empezar. Además, no es que vaya a abandonarte, a dejarte sola sin supervisión, no, estaré ahí para ayudarte, pero ustedes dos se encargarán de casi todo. Los mejores amigos se miraron y se comunicaron con gestos que rozaban la telepatía. Kim los observó con una sonrisa, confiando en que aceptarían. ¿A qué indemnización te referías? Kim sonrió. Era la hora de la primera clase. Iba a convencerlos de que aceptaran el trabajo. Cambio de escena. Contratar un equipo de ventas no era suficiente. Kim tenía otros departamentos que necesitaban ayuda, y era hora de contratar a más personal. Así que empezó con personas cercanas a él en quienes confiaba. ¿Sabes qué? Ha pasado tanto tiempo desde que nos sentamos a hablar así, comenzó con una sonrisa. ¿Qué pasó? Parece que ustedes dos han estado tan ocupados que no han podido encontrar tiempo para nosotros. Daphne Greengrass y Tracy Davis estaban sentadas frente a su mesa. Ambas chicas tenían expresiones impasibles, sin comprender la diversión de Kim. ¿Te gustaría reformular esa frase?, preguntó Daphne. Kim rió con nerviosismo. Sabía que, una vez más, había trastocado su equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Vale, lo siento, dijo, estaba muy ocupado con el trabajo y no pude escaparme. ¿Y? Preguntó Tracy, levantando ligeramente la barbilla. Me advertiste que esto pasaría, murmuró Kim, mirándolos con la barbilla baja y los ojos en blanco. Sí, lo hicimos, ¿y qué dijiste? Kim murmuró algo que las chicas no notaron. Lo siento, no entendí, dijo la rubia. Que te preocupabas por nada, que esto no iba a suceder, respondió el chico, frunciendo ligeramente los labios. Y aquí estamos, dijo la efervescente morena con presunción. Kim hizo girar su pulgar sobre la mesa mientras los tres guardaban silencio por un momento antes de que Kim hablara. Bueno, ya sabes el dicho. Pero Daphne lo interrumpió, vamos a ayudarte. ¿Qué es así? Murmuró Kim sin decir palabra. Nos llamaste porque necesitabas ayuda, ¿verdad?
Preguntó ella. Sí, lo hice, pero ¿cómo lo hiciste? Una vez más fue interrumpido, esta vez por Tracy. Igual que tú, nosotros también tenemos nuestras costumbres. La mente de Kim se abrió en una grano mientras miraba a las chicas, pasando sus ojos de una a otra. Le tomó unos segundos darse cuenta de lo que estaba haciendo. Ajá, carraspeó y habló con un tono de voz ligeramente más grave de lo habitual. Bueno, eso me ahorra tiempo en convencerte. Gracias, de verdad necesito todo el tiempo que pueda conseguir. Ajá, ¿en qué quieres que te ayudemos?, sonrió Tracy. La morena había recuperado su habitual alegría. ¿Vieron las obras cerca del estadio de Quidditch?, preguntó Kim. Las chicas asintieron. ¿Saben por qué? Cuando asintieron, continuó, este año, los estudiantes no serán los únicos que vean los partidos. De este año. El torneo de Quidditch está abierto a todo el mundo. Cualquiera con una entrada puede verlo. Por supuesto, todos los estudiantes tendrán un asiento garantizado, asistan o no. Solo las entradas restantes se venderán a quienes no estén inscritos en el evento. Necesito que alguien confirme las entradas y los asientos, señaló a continuación. Tracy, quiero que me ayudes con eso. Tracy ladeó la cabeza, confundida. Estoy confundida, ¿qué tengo que hacer? No te preocupes, es un trámite burocrático. Solo tienes que autorizar las entradas y enviarlas a los compradores. Cualquier entrada que no esté autorizada por ti se considerará fraudulenta. Lo único complicado es que el trabajo se volverá repetitivo y tendrás que llevar un registro detallado. Lo entiendo. Todavía no lo entiendo del todo, pero lo haré. No te preocupes. Te daré una visión general de todo el proceso y te acompañaré en cada paso del camino. Tracy levantó el pulgar y luego Kim se lo pasó a Daphne. Daphne, tú te encargarás de la comunicación con el equipo, dijo Kim. Toda comunicación con los equipos pasará por ti. No vendrán a mí, vendrán a ti. Responderás a sus preguntas y resolverás cualquier problema que tengan. Cuando tengas un problema que no puedas solucionar, vendrás a mí. También me mantendrás al tanto de todo lo que sucede con los equipos, desde el reclutamiento hasta la creación del logotipo, el nombre y el diseño de las camisetas, me mantendrás informado a diario. Daphne y Tracy miraron fijamente a Kim. Estaban confundidas. Una tarea no implicaba interacción con otras personas, pero la otra era básicamente una tarea de comunicación intensa. Se sentían cómodas con las tareas relacionadas con la naturaleza, pero... Kim, ¿estás seguro de que no quieres intercambiar nuestras tareas?, preguntó Daphne. Tracy estará mejor así. ¿Estás seguro de que no te equivocas? Tracy asintió. También pensaba que Daphne se desenvolvería mejor en la tarea de emitir los billetes. Por lo que entendía, era una tarea que requería atención al detalle y precisión, justo lo que Daphne buscaba. Kim ladeó la cabeza. ¿Por qué? Su expresión, más que sus palabras, dejó a las chicas sin habla. Había algo en ella que no podían identificar, pero que les impedía responder. Y quiero a Tracy en la taquilla y a Daphne con los equipos, dijo con neutralidad. ¿Acaso dices que no podrás hacerlo? Si es así, podemos dar por terminada la conversación aquí. No, nosotras nos encargamos de eso, dijo Daphne. Tracy se ocupará de las entradas y yo de los equipos. Quien los reclutó porque necesitaba ayuda. No pedían nada a cambio, así que decidió recompensarlos con una nueva experiencia. Tracy era extrovertida y se llevaba bien con todo el mundo, así que Kim decidió asignarle un puesto que requiriera meticulosidad, algo en lo que Tracy no destacaba. Por otro lado, aunque no tenía problemas de comunicación, a Daphne le gustaba mantenerse en un círculo reducido de amigos, así que Kim la puso en una posición que la obligara a conversar activamente con otras personas. De esta forma, esperaba que ambos se sintieran cómodos fuera de su zona de confort para finales de año. Me alegra oír eso, sonrió Kim. ¿Y cómo nos vais a pagar?, preguntó Tracy. Parece que Kim se equivocaba, estaban pidiendo algo a cambio. Cambio de escena. Nunca pensé que nos llamarías aquí. Y eso también se debe a que queréis nuestra ayuda. Eso sí que es una sorpresa. Kim notó que había otra pareja sentada en su oficina. Esta pareja, a diferencia de las demás, estaba sincronizada. No debería ser una gran sorpresa, dijo Kim. A lo largo de los años que nos hemos escrito, sabes que he llegado a apreciarlos a ambos. Los gemelos Beasley se rieron. Tú también nos caes bien. Me alegra oír eso, sonrió Kim. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó George Beasley, y Fred Beasley continuó. Díganos, porque realmente nos hace pensar. ¿Vas a participar en el torneo de Quidditch?, preguntó Kim. Somos. Oh, ¿ya han decidido qué equipos formarán? Sí, el equipo de Gryffindor ya está dividido, nosotros vamos con Angelina, mientras que Harry y Katie juegan con Alicia. ¿Ha habido algún progreso con los equipos que no son de Gryffindor?, preguntó Kim. Aún no. Y de acuerdo, entonces. Vayamos al motivo por el que los llamé, dijo Kim. Creo que lo van a disfrutar mucho. Es justo lo que buscan. Los gemelos Beasley sonrieron. Conocían a Kim desde hacía tiempo. Su correspondencia había llegado a tal punto que el 70% de los artículos de la lista de Filch se habían fabricado gracias a la colaboración entre los West y los Beasley. Los Beasley diseñaban sus artículos desde cero, diseño, construcción, hechizos y prototipos. Cuando estaban satisfechos con sus creaciones, se las entregaban a Kim, quien las analizaba y optimizaba para crear el artículo final. Los Beasley recibieron sus objetos mientras Kim podía usar sus conocimientos mágicos y, de vez en cuando, inspirarse. Cuéntanos. Juego. Una sola palabra de Kim hizo que los gemelos dieran un paso al frente. Tienen nuestra atención. Estupendo. Todos los torneos incluyen apuestas. Nuestros torneos regulares de Hogwarts también. Participan estudiantes de todos los cursos y de todas las casas. Este año no será diferente. Bueno, si lo será, las apuestas alcanzarán otro nivel. Hay más equipos, más partidos, más apuestas y mucho más dinero en juego. Es cierto. También pensamos en eso. ¿Ven qué estás pensando? Quiero mantener todas las apuestas bajo un mismo paraguas, bajo mi paraguas, dijo Kim, centralizarlo todo, crear una estructura que elimine la necesidad de apuestas paralelas. Un proyecto ambicioso. No esperábamos menos de ustedes. Pero si quiero que esto se convierta en realidad, necesito promoción y supervisión, continuó.
Puedo ofrecer excelentes oportunidades para eliminar a toda la competencia. Pero si queremos que esto se convierta en una operación habitual durante todo el torneo, necesito gente trabajando sobre el terreno. ¿Quién señaló a los gemelos y sonrió? ¿Y quién mejor que ustedes dos? Así que me gustaría que trabajaran conmigo para organizar las apuestas del torneo de Quidditch. Digamos que si nos unimos a ustedes, ¿qué obtendremos a cambio? Porque, aunque suena muy emocionante, también es mucho trabajo. Como era de esperar, tenía razón al elegiros a vosotros dos, sonrió Kim, os daré algo que ambos buscáis. Invertiré en la tienda de bromas que tenéis pensado abrir. ¿Cómo sabes eso? Kim les dirigió una mirada silenciosa y un gesto con una sonrisa. Sí, fue una pregunta redundante. Pero lo dices en serio porque esto es serio para nosotros. Hablo en serio, muy en serio. Colabora conmigo e invertiré todo el dinero que necesites para montar la tienda. La cantidad de capital que te dé dependerá de tu rendimiento. Si lo haces bien, tendrás los recursos suficientes para hacer realidad tus ideas. ¿Y qué dices? Preguntó Kim. Los gemelos ni siquiera se miraron mientras una sonrisa se dibujaba en sus rostros. Que estamos de acuerdo. Kim entrelazó los dedos y asintió. Buena cooperación, chicos. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 162. Una sombra se deslizaba velozmente entre dos árboles en el bosque prohibido, cruzando el bosque en zigzag. La figura parecía conocer bien el camino, pues corría sin perder velocidad, girando, dando vueltas y saltando por encima de cualquier obstáculo. Sí. Que es una sensación genial. Impresionante. Kim no conocía bien el bosque prohibido. Claro, en algún lugar de su mente había memorizado la disposición de los árboles que había visto, pero Kim nunca accedía a esos recuerdos ni profundizaba en ellos. Le resultaba ineficiente hacerlo. ¿Cómo pudo entonces moverse a través de un bosque denso con numerosos obstáculos a baja altitud? La respuesta fue su pura habilidad atlética, un alto nivel de habilidad atlética posible gracias al uso de la magia corporal. Estas mejoras son una locura, exclamó sonriendo mientras se desviaba hacia un lado para evitar un árbol y, sin perder el ritmo, continuó corriendo. Kim era un joven de 15 años con una complexión física superior a la media, heredada de su genética. Hacía ejercicio con regularidad y cuidaba su cuerpo, por lo tanto, era el más en forma de su categoría de peso. Su velocidad al correr era mayor que la de otros atletas. Y, en ese momento, estaba utilizando el 90% de su capacidad física total. Siguió corriendo, corriendo y corriendo. Kim no se detuvo, lo cual era inusual, ya que no podía correr durante tanto tiempo, ni siquiera cuando estaba al 90%. La respuesta fue, una vez más, la magia corporal. Existían dos maneras diferentes para que un usuario mejorara sus habilidades de magia corporal. Primero, podían aumentar su porcentaje de acceso en todos los ámbitos y potenciar todas las categorías simultáneamente. Kim había empleado este método para acceder al 90% de sus capacidades físicas. Pero eso era todo, el 90% era el límite de Kim, no podía superarlo porque su magia fallaba debido a la inestabilidad. Carecía de la capacidad de elevar su cuerpo más allá del 90%. Había llegado a un límite que restringía su progreso, y a Kim no le gustaba que su progreso se viera obstaculizado, así que empezó a buscar maneras de impulsarlo para poder seguir creciendo. Y así fue como surgió el segundo método. La magia corporal se dividía en 5 categorías principales: velocidad, fuerza, resistencia, durabilidad y reflejos. Para que Kim alcanzara el 90%, necesitaba lograrlo en las 5 categorías. Lo había conseguido y, por lo tanto, había llegado a su límite actual. Fue entonces cuando entró en juego el segundo método. Si no podía alcanzar las 5 categorías a la vez, ¿qué tal abordarlas una por una? Una era mucho más fácil que 5. Kim no necesitaba demostrar 5 conjuntos de magia diferentes y trabajar con solo una quinta parte de la carga. Esto era algo con lo que podía trabajar. Así que empezó a trabajar con el segundo método. Según las instrucciones, se centró en uno de los 5, resistencia, la capacidad de mantener un esfuerzo físico prolongado. El comienzo fue lento. El primer paso fue llevar su resistencia natural más allá del 90% sobre el que tenía control absoluto. El último 10% fue un obstáculo difícil de superar. Su cuerpo se resistía a su voluntad. El límite que se podía alcanzar mediante el ejercicio físico puro era el 80%, y el 20% restante estaba reservado para situaciones de vida o muerte. Kim ya había superado la mitad de esa reserva, y su cuerpo quería conservar el resto para su propósito original, las emergencias. Para realizar cualquier acto mágico, el usuario debía creer que lo que hacía funcionaba. Al construir sus escudos de oclumancia, creían que su diseño hexagonal sería sólido y estable. Si bien la comprensión se encargaba de la funcionalidad real de la magia, era la imaginación la que le daba forma a dicha funcionalidad. Así que fue un pequeño problema cuando sus instintos físicos le hicieron creer que el último 10% de sus capacidades físicas no estaba disponible, que no había nada a lo que acceder. Y Kim ya estaba trabajando al 100%. Qué complicado para sus planes. A Kim le llevó mucho tiempo y esfuerzo lograr superar ese instinto físico limitante. Todo esto lo hizo canalizando magia, probando diferentes maneras de moldearla para lograr los efectos deseados, corriendo, cavando la tierra, boxeando y haciendo todo lo demás. El resultado fue un acceso al 100% de su resistencia. Podía seguir haciendo cosas durante más tiempo, mucho más que con su 60% base sin magia. Mientras Kim corría, atravesó la zona cautelosa e infestada de acromántulas, el claro de los trolls, y continuó corriendo. Pronto llegó a otra zona despejada. Estaba oscuro, pues la densa arboleda que la rodeaba cubría el cielo sobre el claro. Por fin, dijo Kim, inclinándose hacia adelante mientras apoyaba las manos en los muslos para sostener su cuerpo. Vaya, no pensé que mantener el 120% de resistencia requeriría tanto control. Por mucho que Kim entrenara, no lograba mantener una velocidad cercana a la de un sprint durante 12 minutos, en lugar de trotar. Para conseguirlo, necesitaba superar el límite natural del 100% y adentrarse en el reino de la amplificación mágica. Como era de esperar, reflexionó, solo puedo aumentar mi resistencia 30 puntos por encima del 90%. Cualquier aumento superior a eso destruirá la magia. Como su nombre indica, la magia corporal era mágica y, por lo tanto, sobrenatural. Le permitía a Kim superar el 100% y alcanzar niveles inalcanzables para su cuerpo. Para lograrlo, en lugar de su cuerpo, su magia abarcaba todo lo que estuviera por encima del 100%.
Actualmente, solo puede realizar su magia cubriendo 30 puntos en su resistencia muscular y resistencia cardiovascular, capacidad de transportar oxígeno por todo el cuerpo. Sí, fue la decisión correcta, dijo Kim, enderezándose. Optar por un aumento en lugar de $100 de golpe. Eso me conviene más. Cuando Kim alcanzó el 90%, se le presentaron dos opciones. La primera consistía en aumentar cada atributo individualmente hasta el 100% y aprender a controlar los 5 al 100% antes de salir al campo para mejorar sus habilidades. La segunda opción era aumentar un atributo hasta el 100% y aprender a incrementarlo artificialmente, mágicamente. Repitiendo este proceso con cada atributo antes de combinarlos para llevar su físico más allá de sus capacidades máximas. Ambas opciones eran igualmente adecuadas, pero Kim eligió la segunda, ya que pensó que si aprendía a aumentar, le sería más fácil comprender cómo fusionar y gestionar las 5 una vez que lo lograra. Bien, entonces sigamos, dijo Kim, dando por terminadas sus reflexiones sobre la magia corporal. Ahora, ¿dónde estoy? Miró a su alrededor y no había mucho que ver, excepto una zona sin árboles rodeada de muchos árboles. Bueno, supongo que podemos seguir adelante. Respiró hondo y comprobó cuánto tiempo podía aguantar su cuerpo para aumentar su resistencia. La magia corporal tenía límites, del 120% que estaba utilizando. El 100% era la resistencia natural de su cuerpo, y la magia se detendría si superaba cierto punto. No hay descanso. Puedo aguantar 15 minutos más, dijo. Vamos. De repente, Kim sintió que alguien lo observaba. Su percepción de lo que lo rodeaba se agudizó y miró a su alrededor para ver qué había despertado su curiosidad. Sus ojos oscuros penetraron la oscuridad. Lo encontré, susurró. Era muy débil, pero Kim lo alcanzó a distinguir entre la hierba alta y los arbustos al pie de los árboles. Deslizó la mano de izquierda a derecha, dibujando un arco de agua en el aire. Chasqueó los dedos, haciendo que el arco se volviera tan fino como una navaja y cortara el aire hacia quien lo observaba. El agua cortante atravesó la hierba alta y los arbustos, pero no había nadie. Escondido detrás del árbol, ¿eh? La magia se concentró frente a él mientras Kim lanzaba un poderoso hechizo perforador. Estaba a punto de atravesar el árbol con su ataque. Pero, justo cuando iba a lanzarlo, oyó un gruñido a sus espaldas. Inmediatamente, Kim alzó la mano izquierda e inició un hechizo capaz de desintegrar carne y hueso al contacto, mientras sostenía el hechizo perforador con la derecha. Miró hacia atrás y sus pupilas ya no estaban dilatadas. Deberían haber estado dilatadas al máximo, ya que a 3 metros de Kim había un lobo, y Kim pudo darse cuenta de inmediato de que ese lobo era de una especie mágica. Porque aunque tenía 4 patas, la altura del lobo le llegaba al pecho. Kim oyó un crujido justo donde iba a lanzar el hechizo penetrante y giró la cabeza lo suficiente como para ver a otro lobo huargo caminando hacia el claro. ¿Por qué están invadiendo nuestra tierra? En el instante en que escuchó esas palabras, los ojos de Kim se abrieron de par en par, e inmediatamente cortó el suministro de magia para sus hechizos y, en su lugar, cargó un nuevo hechizo y lo lanzó contra el lobo más cercano. El hechizo azul aurora impactó al lobo de lleno en la cara, y Kim observó ansiosamente para ver los efectos, pero no sucedió nada. El lobo, aparte del susto, permaneció inmóvil, impasible. ¿Por qué no? Kim no tuvo tiempo de terminar su frase cuando oyó el rugido del segundo lobo a sus espaldas. Se giró y vio al enorme lobo acercándose con un gruñido. La visión del lobo gigante era aterradora, y Kim no quería que se acercara más. Golpeó el suelo con el pie una vez, y su magia respondió. Unas cadenas metálicas con grilletes brotaron de la tierra y se sujetaron a los tobillos del lobo que huía. La velocidad del lobo era tal que no tuvo tiempo de detenerse, y las cadenas se tensaron, tirando de sus 4 patas y haciéndolo caer al suelo. Kim no tuvo tiempo de celebrar. Se giró y vio que el primer lobo asustado se había recuperado y simplemente empujó el suelo para atacarlo. Exhaló y una gran extensión de tierra entre ellos se congeló. Y de la capa de hielo que cubría el suelo, docenas de grandes espinas retorcidas brotaron con un crujido y un aplastamiento. Al lobo no pareció importarle mientras continuaba atacando, y en el momento en que sus patas delanteras pisaron la zona helada, el lobo plantó firmemente los pies antes de dar un poderoso salto. ¡Oh, mierda!, exclamó Kim, abriendo mucho los ojos al ver el rostro salvaje del lobo y su mordisco afilado acercándose a ella. Alzó ambas manos hacia adelante y lanzó el hechizo. El aire frente a sus manos pareció vibrar con poder mientras un anillo circular se distorsionaba ante Kim. Ataque vikingo. Era un hechizo que Kim había aprendido del libro nórdico sobre los vikingos que había traído de Dinamarca. Traducir al joven Fortak al inglés llevó mucho tiempo para finalmente obtener información sobre cómo funcionaba el hechizo. El anillo circular de aire golpeó al lobo y lo empujó hacia atrás como si su cuerpo no hubiera reaccionado. El lobo salió disparado hacia atrás y aulló al estrellarse contra el suelo. Con la fuerza del impacto, rodó por el suelo y se deslizó intentando contenerse, pero la tarea fue ardua, pues le costó mucho esfuerzo levantarse. Pero, una vez más, no tenía tiempo que perder, pues el segundo lobo se había liberado de las cadenas de Kim y ya se dirigía hacia él. Corrió directamente hacia Kim con una mirada salvaje en los ojos. ¡Qué rápido!, exclamó Kim. Retiró la mano antes de lanzarla con fuerza. Y la magia pareció sincronizarse, como una densa columna de proyectiles terrestres, acompañada de un rugido salvaje. Para el lobo, fue un instante. El pilar saltó del suelo y lo golpeó en la mandíbula. Un aullido de dolor escapó de sus labios mientras el lobo rodaba hacia atrás por el impacto. ¡Palto!, y gritó Kim, alzando las manos hacia cada lobo. ¡Hablemos! El lobo, que había sido golpeado en la cara por la carga vikinga, gruñó al humano encapuchado y enmascarado que tenía delante. Tú atacaste primero, humano. ¿Por qué paras ahora? No pararé hasta tener tu cuello entre mis fauces. Lo siento, me asusté, dijo Kim con voz distorsionada. Quería que la pelea terminara debido al fallo inicial del hechizo. El lobo, que había sido golpeado en la cara por una columna, finalmente se puso de pie y habló con voz femenina. Veamos qué tiene que decir el humano. El lobo macho gruñó indignado antes de acercarse a la loba, sin perder de vista a Kim. ¿Qué quieres, humano?, preguntó la loba. Kim miró a los dos lobos gigantescos y no podía creer que estuvieran parados frente a ella. Ninguno de los dos es un animago. El primer hechizo que lanzó fue un hechizo de cancelación de animago que devolvía al mago a su forma humana. Kim sabía que no había lobos en el bosque porque no existían registros de ninguna especie de lobo autóctona, así que cuando oyó hablar al lobo, pensó que alguien había descubierto cómo comunicarse en su forma animal. Animago, ¿qué es eso?, preguntó el lobo macho con cautela.
Pero resultó que los registros no eran ciertos, o al menos estaban incompletos. Kim miró fijamente a los lobos, observando a los dos lobos grises con ojos curiosos. ¿Conocen ustedes dos a sus antepasados? El lenguaje corporal de los dos lobos adoptó de inmediato una postura defensiva. La vigilancia en sus ojos se intensificó. Kim se percató de esto y, tras su máscara, sonrió, así que ya sabes. No puedo creer que esté viendo gente como tú, especialmente aquí en el bosque prohibido. Dime, ¿eres descendiente directo o solo descendiente? Tú, humano, ¿conoces nuestra especie? Preguntó la loba. Durante toda su vida, habían oído que su especie era escasa. He oído hablar de usted, respondió Kim. Responda a mi pregunta, ¿administra la progenie o la descendencia? Los dos lobos intercambiaron miradas antes de que la loba respondiera, descendientes. Fascinante, exclamó Kim. ¿Hay alguna diferencia entre usted y los descendientes directos? No lo sabemos, no ha habido un descendiente directo en nuestra tribu desde nuestros primeros ancestros. Aparte de ellos, todos somos descendientes, respondió el lobo. En cuanto a la diferencia, se dice que eran más fuertes, más rápidos y más resistentes. Entiendo. Los dos lobos que tenía delante pertenecían a una raza extraordinaria. Se sabía que los hombres lobo no podían transmitir su licantropía a su descendencia. Por lo tanto, la única forma de perpetuar la especie era mordiendo a otros. Pero hubo un caso particular en el que los hombres lobo lograron crear una descendencia especial. Si dos hombres lobo, un macho y una hembra, concibieran un hijo en una noche de luna llena, ese niño, al nacer, no sería humano, sino un lobo mágico puro. Una raza de lobos más grande que cualquier especie de lobo común, con inteligencia y habla similares a las de los humanos. Pero este tipo de lobo era extremadamente raro. Los dos lobos que tenía delante no eran descendientes de hombres lobo, sino de lobos nacidos de hombres lobo. Lo cual, a su vez, también era raro, ya que la raza era tan rara que las probabilidades de ver a un macho y una hembra juntos eran, de por sí, escasas. ¿Cuántos de ustedes están en el bosque? Los lobos no respondieron, pero Kim no pudo evitar notar que la mirada de uno de ellos estaba fija en una dirección específica. Esto le indicó que no estaban solos y que había más. Lo entiendo, los observaré más tarde, pensó, con la intención de recopilar algunos datos de observación sobre esta especie tan rara. Pues bien, lobos, mostradme el camino a la bóveda maldita y me alejaré de vuestras tierras. ¿Caja fuerte maldita? ¿Qué es eso?, preguntó la loba. No conocían el término. ¿Y las minas malditas? ¿Has oído hablar de ellas? Ah, ¿te refieres a la cripta sumergida? Preguntó la loba, reconociéndola. Está allí. La reconocerás en cuanto la veas, añadió, señalando con la pata en alguna dirección. Gracias, me voy ahora. Humano, ¿estás pensando en entrar en la cripta? Sí, lo soy. ¿Ya han entrado ustedes dos? No vimos, respondió el lobo antes de mirar a la loba, quien asintió. Los dos lobos miraron fijamente a Kim antes de marcharse sin decir una palabra, dejándola atrás. Tengo curiosidad por su cultura y civilización, me pregunto cómo serán los lobos, tanto los diferentes como los comunes, murmuró Kim antes de dirigirse en la dirección indicada. Lo sabré cuando lo vea, a ver de qué se trata todo esto. Dicho esto, Kim dio un paso hacia el cuarto salto. Capítulo 163. El encuentro con los lobos del bosque prohibido fue una experiencia inesperada, pero a la vez fascinante. No se había imaginado que se toparía con una especie tan rara, y ahora que Kim conocía su existencia, se había propuesto observarlos. No era muy aficionado a la magizoología ni a las criaturas vivas, pero tratándose de una especie tan singular, Kim no dejaría que sus preferencias influyeran en su juicio. Los lobos señalaron hacia el este, recordó, y utilizó un amuleto señalízame, la versión que apunta al este, para establecer una dirección a seguir. Kim suspiró mientras corría hacia el este. El paisaje había vuelto su continua y gris monotonía tras la ausencia de los lobos. La desolación comenzaba a irritarlo. Se concentró en el suelo, corriendo, saltando, deslizándose sobre enredaderas, raíces expuestas y troncos caídos. Los pies de Kim se movían a su antojo, y el ritmo y el sonido de sus pasos contra las hojas secas y caídas mitigaban el aburrimiento. Pero parecía aburrido sin motivo aparente. Saltó sobre un viejo tronco caído y, al levantar los pies del suelo, algo le llamó la atención. Crujido, miró al suelo frente a él y el pequeño parche de hojas secas se abrió, y de dentro emergió una sanguijuela del tamaño de una botella con un agujero lleno de algo afilado en lugar de boca. Su espesa y viscosa suciedad se retorcía en olas mientras volaba hacia él. La expresión de Kim se transformó de inmediato en una de disgusto e irritación. Debería haber tenido más cuidado de no perturbar la paz, y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Respiró hondo y exhaló una niebla blanca directamente sobre la sanguijuela, congelándola dentro de una fina capa de hielo. La sanguijuela, impulsada por el propio viento, la agarró con la mano y, sin piedad, la convirtió en una especie de hamburguesa, aplastando todo su cuerpo dentro del hielo. Finalmente, sus pies tocaron el suelo y, en ese preciso instante, una ráfaga de viento levantó todas las hojas, dejando al descubierto una infestación de grandes sanguijuelas que yacían en el suelo. Lo saben, pensó. Ositos de peluche chupa sangre. Como su nombre indicaba, las sanguijuelas chupaban sangre, y Kim las odiaba con todas sus fuerzas. Ya le había picado una vez, fue mientras vigilaba a los trolls del bosque cuando una le mordió el brazo, y en 5 segundos, Kim sintió como si hubiera perdido casi toda la sangre. Las sanguijuelas podían chupar sangre como una persona sedienta bebe agua del desierto. Ese mismo día, Kim descubrió que las sanguijuelas trabajaban en equipo. En el instante en que el otro pie de Kim tocó el suelo, las sanguijuelas inmóviles cobraron vida y saltaron inmediatamente hacia él. En represalia y defensa, Kim alzó el mismo escudo que había usado contra las acromántulas. Las balas impactaron en la protección y se quemaron al instante. Pero el escudo semicircular no fue suficiente, ya que algunas sanguijuelas comenzaron a aparecer dentro de los límites de la cúpula. Mierda, maldijo Kim cuando 2 sanguijuelas atravesaron su traje Noir y cayeron a sus pies. Sintió como le succionaban la sangre y, a diferencia de la última vez, cuando intentó arrancarlas pero fracasó y tuvo que expulsarlas de su cuerpo, esta vez lo intentó de nuevo. La sangre recién extraída mantuvo una conexión mágica con su dueño durante un breve periodo, y en ese instante, Kim pudo sentir su propia sangre dentro de los cuerpos de las sanguijuelas.
Sonrió con crueldad e, inmediatamente, su sangre dentro de los cuerpos de las sanguijuelas burbujeó y quemó su carne como un ácido corrosivo. Al mismo tiempo, las dos sanguijuelas, ya muertas, cayeron al suelo. Entonces King sacó su escudo y disparó contra todos los insectos que habían colocado sobre sus ojos. ¿Hay alguno más?, preguntó a uno en particular. King miró a su alrededor y se mantuvo alerta, pues una infestación de bugbears chupasangre significaba que había una buena fuente de sangre para ellos. Y cualquier fuente de sangre dentro del bosque prohibido tenía muchas probabilidades de ser peligrosa para él. Corrió en silencio, sin perder de vista su entorno. Había corrido unos 20 metros cuando tuvo que detenerse bruscamente. Jaja, dijo King riendo con una sonrisa sincera. Olvidé que se suponía que debía estar aquí. Ante King se alzaba un cerbero, un perro de caza, un perro monstruoso que ocupaba tanto espacio que, en cuanto a tamaño, dejaba en ridículo a elefantes, argok e incluso a los trolls del bosque. Tenía 3 cabezas. 3 pares de ojos desorbitados y enloquecidos, 3 narices que se contraían y temblaban en su dirección, 3 bocas babeantes, con la saliva colgando en resbaladizas hebras de colmillos amarillentos. Fluffy, ese es el nombre, ¿verdad? Peludo, el cerebro se puso de pie, mostrando largas y afiladas garras en sus patas. Sus 6 ojos permanecieron fijos en King mientras múltiples gruñidos guturales armonizaban. Jo, te ves mucho más intimidante cuando estás despierto, hermano, sonrió King. Las 3 cabezas de Fluffy ladraban y golpeaban el suelo con sus patas delanteras. La tierra temblaba y los ladridos llenaban el espacio entre los árboles. Si hubiera sido otra persona de ese tamaño, King se habría preocupado, pero esta era alguien con quien King sabía cómo lidiar. King concentró magia en su garganta antes de empezar a silbar con una sonrisa divertida en el rostro. Si Fleur de la Cour podía hacer dormir a un dragón, King podía adormecer a un cerebro sensible a la música con un silbido imbuido de un denso y encantado hechizo de sueño. Fluffy parecía confundido, y las 3 cabezas se balanceaban de izquierda a derecha, agitando sus 6 orejas. Fluffy dio un paso adelante, y en respuesta, King retrocedió un paso hacia la derecha. Siguió silbando durante medio minuto antes de que Fluffy se agachara y se pusiera de pie. Luego pasaron otros 10 segundos antes de que volviera a adoptar la postura de un perro dormido, y al final del minuto, Fluffy estaba profundamente dormido. Esto podría ser lo más fácil que he hecho en este bosque, susurró King. No necesitaba seguir silbando gracias a la magia del sueño. King se adelantó y se agachó cerca de la pata de Fluffy, observando con interés las garras negras. Lanzó hechizos de purificación sobre una de las garras antes de tocarla. Me imagino lo resistente que es ese clavo, reflexionó King antes de encogerse de hombros y levantar el brazo para asestar un golpe cargado con un hechizo cortante, haciendo un profundo corte. Y de acuerdo, esto se está poniendo difícil, asintió King antes de levantar la mano de nuevo, y esta vez, al golpear, la punta de la garra quedó cortada con precisión. Bueno, se pondrá aún más difícil cuando termine. Un poco de alquimia lo arreglará. King guardó la queratina endurecida en sus bolsillos antes de dirigirse más al este, pero no sin antes acariciar la cabeza de Fluffy. Duerme bien, amigo mío. Pronto despertarás. Esos lobos me jugaron una mala pasada, ¿verdad?, espetó King. Ya ha pasado media hora. ¿Dónde demonios está la caja fuerte? Esos perros me mintieron. Se encontraba en lo profundo del bosque prohibido, con las manos en las caderas, mirando a su alrededor. Estaba tan absorto que, si King no recordaba cada paso, tal vez no podría salir de aquel denso y extenso bosque. King levantó la vista y suspiró, incapaz de ver qué hora era. Sacó el reloj de bolsillo que llevaba con Noir, uno de sus propios diseños, de construcción minimalista y sin funciones sofisticadas, solo una esfera impresa con 2 manecillas que ocultaban un mecanismo sólido y preciso. Se está haciendo tarde. Debería. King miraba fijamente al suelo, pero su atención se centraba en su visión periférica. No voy a mentir, me da vergüenza, dijo King, girándose lentamente hacia la izquierda para ver lo que había visto. ¿Cómo no me di cuenta? Llevo aquí medio minuto. King dio un paso al frente y se detuvo después de 10 pasos. Inclinó la cabeza y miró en todas direcciones hacia adelante. Una obra maestra, comentó, una ilusión fascinante, teniendo en cuenta la cantidad de luz que hay aquí. Ah, ahora lo entiendo, es mi magia y no mi vista. King chasqueó la lengua y frunció el ceño. No le gustaba que manipularan su magia para influir en sus sentidos. De los muchos hechizos que conocía, King consideraba su magia de ilusión una de las mejores. Ahora, ver que lo habían engañado ya no le resultaba tan irritante. Así es como se siente la gente cuando la humillan, reflexionó en voz alta, alzando las manos. No es una sensación que me guste, para nada que aprecie. Estiró la mano hacia adelante y esta desapareció hasta la articulación del codo. Definitivamente es una ilusión, suspiró. Espera, ¿qué estoy haciendo jugando con esto? King reunió su magia e intentó liberarse de la ilusión. Casi al instante, la ilusión lo envolvió, y la visión que vio en ella lo dejó sin aliento. La ilusión estaba diseñada con la forma de una cúpula, y en su interior había otro claro. Un rayo dorado de luz descendió de un hueco en las copas de los árboles. Un rayo del cielo se posó sobre las tierras desoladas, iluminándolas con esperanza. En el suelo, donde se posó la luz del sol, se alzaba un altar cuadrado, bañado por el resplandor de la propia madre. Solo eso ya hizo que King pensara que era una vista hermosa, pero el altar bajo la luz dorada del sol no era lo único que se escondía tras la ilusión. Alrededor del altar elevado, resguardado de la luz del sol en la penumbra del bosque, se vislumbraban señales de una vida intensa y vibrante. Una de las plantas más encantadoras que King jamás había visto adornaba los alrededores del altar con su deslumbrante belleza. Carecían del don de la luz que les brindaba el sol, así que la madre naturaleza decidió darle su propia luz. Flores blancas brotaron en las plantas, y esas flores de pétalos blancos brillaban con una luz suave, mostrando delicadamente que no todo en el bosque prohibido era de un tono gris. King anuló la transfiguración en sus ojos mientras entraba para ver la escena como debía ser vista. Por fuera todo es blanco y dorado, repitió. El blanco representaba las flores, mientras que el dorado representaba la luz dorada que irradiaba del altar. Un contraste perfecto entre dos opuestos. Me siento conmovido. King caminó con cuidado, evitando pisar las plantas resplandecientes, y se dirigió hacia el altar. Se detuvo cerca de la base de las escaleras que conducían al altar para comprobar si algo le molestaba, pero el lugar estaba despejado. En el claro oculto, solo estaban él, el altar y las plantas. Es bueno saberlo.
Quien subió por una de las 4 escaleras, una a cada lado del altar cuadrado, y comenzó a ascender. No había muchos escalones, pero la altura de cada uno era tal que no podía ver la parte superior del altar hasta que llegó a la mitad. ¿Qué eso es un agujero?, preguntó Kim, subiendo apresuradamente los escalones para llegar arriba, donde vio un agujero en el suelo. Por su apariencia, el agujero formaba parte del diseño original, ya que era perfectamente redondo, y las baldosas del suelo complementaban el enorme hueco justo en el centro. ¿Qué pasa con las bóvedas y los túneles?, preguntó Kim, agachándose. La bóveda del pecado tenía uno que llegaba hasta la antecámara, la bóveda del agua hasta la cueva principal, y ahora este. Miró dentro y, con la luz de arriba, pudo ver la base, no era muy profunda. Metió la mano dentro y tocó las paredes del túnel que conducía al interior. No hay grabados, observó Kim, eso no descarta la presencia de magia. Lanzó un chorro de magia a través de su mano contra las paredes, pero no apareció nada en su radar. Suficiente, dijo Kim, y rompiendo un extremo del cable de luz de Carpe Retractum contra el suelo y sujetando el otro extremo con la mano, descendió en rappel al túnel. Quería empezar con buen pie, así que... Skelch, el extremo inferior del túnel era de terreno húmedo y fangoso, y las botas de Kim se hundían varios centímetros en la tierra. ¡Qué asco!, gimió Kim. Este no era el comienzo que esperaba. Uf. Miró a su alrededor y vio que todo el terreno era barro suelto. Ni un solo trozo de tierra firme a la vista. Kim dio un paso adelante, pero el barro húmedo se transformó en un cuadrado transfigurado de piedra caliza sólida justo antes de que su pie tocara el suelo, y con cada paso que daba, Kim transformaba un poco de tierra en piedra caliza sobre la que podía caminar. Sean inteligentes con sus palabras, amigos, y trabajen con inteligencia, dijo Kim, riendo al final. Encendió orbes de luz para iluminar el espacio y finalmente logró ver dentro de la bóveda. Era un corredor largo y sinuoso cuyo final Kim no alcanzaba a ver. Al alzar la vista, Kim pudo distinguir raíces que asomaban por la parte superior. Kim siguió caminando y pronto llegó al final. Está abierto. El estrecho pasillo conducía a una habitación grande, si es que se le podía llamar así. El final del pasillo estaba en una pared, pero esta abertura no llegaba ni cerca del suelo ni del techo de la gigantesca habitación. El final del pasillo estaba justo en el centro de la pared. ¿Y ahora cómo bajo ahí abajo?, preguntó Kim en voz alta, asomándose. Al otro lado de la habitación, vio un pasadizo en la pared opuesta, justo al lado del suelo. Bueno, usemos mi método favorito, dijo con una sonrisa, retrocedió unos pasos y corrió hacia adelante, saltando desde el borde hacia el pasillo. Me encanta esto. Juntó los pies y extendió los brazos, como ciertos individuos encapuchados que seguían un credo secreto, a quienes les gustaba saltar desde lugares altos a carros de heno y nunca llamaban la atención de nadie al hacerlo. Claro, Kim no tenía esas habilidades ni el montón de heno sobre el que aterrizar, pero en cambio, tenía magia de su lado, así que cuando tocó el suelo, disparó a resto momentum para cortar todo su impulso y aterrizó con extrema gracia. Y, así es como se hace. Sin querer perder más tiempo, Kim corrió por la habitación hacia la abertura en la pared. Apenas había llegado a la mitad del camino cuando el suelo bajo sus pies se abrió y una enredadera emergió, enroscándose alrededor de su pie. Kim se detuvo en seco, colocó la palma de la mano hacia la enredadera que le crecía por la pierna, e inmediatamente la enredadera se redujo a cenizas. ¿Qué demonios fue eso?, salió. Por segunda vez en esa hora, Kim no pudo terminar su frase, porque el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. La misma enredadera que había atrapado sus pies comenzó a emerger de las grietas. 10, 30, 50, pronto hubo alrededor de 100 grietas en el suelo, y de cada una, aparecieron y se elevaron látigos de enredaderas de color verde musgo oscuro con espinas a lo largo de toda la curva, aumentando su longitud a cada segundo. Kim se quedó sin palabras, incapaz de describir su situación. Ni siquiera pensó en comentar nada. Inmediatamente comenzó a retroceder cuando las puntas de las enredaderas se volvieron hacia él. El caos se intensificó repentinamente, cuando cientos de enredaderas se lanzaron bruscamente hacia él, todas dirigidas a un único objetivo, Kim. La magia corporal fluía por su cuerpo más rápido que nunca mientras llevaba todas sus habilidades al 90%, y su resistencia, la única estadística que podía aumentar, se incrementaba más allá de las capacidades naturales de su cuerpo. Zigzag por ahí, zigzag, zigzag, repitió Kim, recordando no correr en línea recta. Una sabia decisión, ya que las enredaderas que tenía detrás se abrían paso por los lugares por donde acababa de pasar. Las enredaderas de Belcebú, las reconoció con solo mirarlas. Eran como la trampa del diablo, pero mucho peores. Intentaban estrangular todo a su alrededor, pero a diferencia de la trampa del diablo, no esperaban a que la presa se acercara. En cambio, buscaban activamente a cualquier presa que se acercara desde lejos. Además, poseían espinas que inyectaban veneno en el cuerpo de la presa antes de arrastrarla al suelo, donde los cuerpos se descomponían, convirtiéndose en nutrientes para la planta. Kim echó un vistazo rápido al pasadizo en el centro de la pared que conectaba esta habitación con la entrada del altar a través de un corredor curvo. Ahora bien, ante el peligro, se le presentó un problema. A diferencia de cuando saltó desde allí, no podía volver a subir a la misma velocidad. Kim alzó las manos y, de repente, tablones de tierra emergieron de la gran muralla como una escalera que recorría la superficie en diagonal. Cuando Kim saltó sobre el primero, este se transformó en piedra caliza para mayor resistencia, y así comenzó a escalar la muralla usando las escaleras que él mismo había creado. Oh, no, no, gritó a una docena de enredaderas que se abalanzaban sobre él. Su magia vibró y una poderosa maldición cortante derribó una buena parte de las enredaderas antes de que pudieran siquiera tocarlo. Pero no fue suficiente. Continuó desviándose del camino, cortando y trepando, pero cuando ya había recorrido 3/4 partes del trayecto, las vides eran demasiado pesadas para que Kim pudiera cortarlas en manojos. De acuerdo, lo intentaré, decidió, y se detuvo en un escalón. La magia fluyó libremente por su cuerpo mientras ráfagas de viento comenzaban a arremolinarse a su alrededor, anillos de vientos fuertes y visibles, similares a huracanes. Empezaron a manifestarse y a fluir a su alrededor. Las mentes primitivas de los enredaderas de Belcebú parecían no percibir peligro alguno. Al darse cuenta de que su presa permanecía inmóvil, vieron una oportunidad y, de repente, cientos de enredaderas saltaron hacia Kim. Hacha vikinga. Kim abrió los ojos y, con un movimiento de sus músculos, los violentos vientos que casi lo habían rodeado se desataron en forma de ráfagas cortantes que azotaron las enredaderas. Si alguien podía describir una masacre de plantas, era esto.
Trozos y restos de enredaderas caían al suelo. El veneno que contenían se filtraba en la tierra, y el suelo crepitaba con una corrosión extrema. Con las vides gravemente dañadas, Kim no perdió el tiempo y continuó escalando. Pronto, se encontraba dentro del corredor curvo. No te detengas, sabes lo que va a pasar, pensó Kim, y como si sus pensamientos hubieran sido escuchados, el suelo detrás de él comenzó a temblar, como un leve terremoto. Ven, dijo, deteniéndose al final del pasillo, justo debajo del túnel del altar. Te voy a mostrar quién manda aquí. La mejor manera de combatir las plantas era atacarlas con algo tan dañino que los bosques de todo el mundo cayeran víctimas de ello. No lo usé antes por el riesgo, pero aquí no tengo ningún problema, espetó Kim, levantando la mano derecha hacia el pasillo. El temblor en el suelo cesó y un silencio se apoderó del interior de la cueva. Ahí vienen. Kim podía sentirlo. Como una ola de agua que se libera en un lugar estrecho, enredaderas tras enredaderas de los clipes de Belcebú se precipitaron por el corredor hacia Kim, llenándolo por completo. Fuego, sonrió Kim. Fue repentino. Erupciones de fuego se propagaron por el corredor. Al instante, el corredor cubierto de enredaderas quedó envuelto en llamas de color amarillo rojizo, con las enredaderas de Belcebú ardiendo en medio del fuego furioso. Kim apretó el puño, y los gritos de furia se hicieron más fuertes, al igual que las llamas. Planeaba convertir en polvo cada enredadera que lo persiguiera. Cuando se detuviera, las paredes y el suelo de tierra estarían completamente calcinados, y si hubiera luz dentro del túnel, vería las cenizas negras de las enredaderas que alguna vez fueron vibrantes y dadoras de vida. Tras decidir que ya era suficiente por ese día, Kim salió del túnel y se tumbó en el altar junto al agujero, cubriéndose los ojos con el brazo. Dejó escapar un largo gemido y gimoteó antes de gritar. No quiero tener que pasar por esto cada vez que venga. Capítulo 164. Angelina Johnson y Alicia Snippet estaban sentadas en la oficina de A&D, frente al gran escritorio. Se miraron de reojo y luego dirigieron la mirada hacia detrás del escritorio. Bueno, nombres de equipo, ¿oyeron? ¿Ya han decidido cómo quieren llamarse? Sí, respondió Angelina, los recordadores, nadie podría olvidarnos. Para nosotros, son las escobas sónicas, dijo Alicia. Esos son dos buenos nombres, dijo asintiendo con aprobación, mucho mejores que los que eligieron Cedric y Eddie. ¿Qué clase de nombre es Trowling Bogies? Antes de mirar a su izquierda y decir, por favor, no pongan los nombres de abajo. Las dos chicas miraron a su derecha y vieron a Kim de pie sobre un banco cerca de la pared de cristal, anotando los nombres de sus equipos en su libreta. ¿Recuerda todo lo que tenga 2L, de acuerdo?, preguntó Kim. Sí, respondió Angelina. Luego miró detrás de la mesa donde estaba sentada Luna Lovegood, observándolos. ¿Y cuál es la combinación de colores? Espero que no sea dorado y rojo, sería una lástima, preguntó. Y si aún no se han decidido, elijamos primero el logotipo antes de pasar a la combinación de colores, ya que así será mucho más fácil coordinarlos. Oh, respondió Angelina, una alumna de 6º grado, una alumna de 3er grado. Kim levantó la vista de su libreta y miró fijamente a las dos chicas confundidas. Y no me miren a mí, ella es la que manda aquí, yo solo estoy tomando notas. Les sugiero que se comuniquen bien con ella, porque será la responsable de crear todo, desde el diseño del uniforme de Quidditch hasta el logotipo, antes de que todo entre en producción. Sobre todo el logotipo, porque estará por todas partes, y no querrán estropearlo. Créanme, no estarán contentas si lo arruinan. Luna miró a Kim y le tendió la mano. Enséñame tus apuntes. ¿Qué estás escribiendo? Kim le entregó la libreta a Luna, quien la hojeó antes de leerla. Te pedí que anotaras los nombres de sus equipos, no que hicieras apuntes breves sobre la teoría de la conversión en la transfiguración orgánica. Incluso hiciste diagramas. Alzó la vista y dijo sin rodeos, yo me encargo de esto. Puedes irte si quieres. Kim asintió con expresión triste, y cuando Luna miró el bloc de notas, tratando de comprender lo que estaba sucediendo, él echó un vistazo a las chicas de Gryffindor y les guiñó un ojo. Hasta luego, dijo. Luna, hay una lista en la mesa con los horarios de llegada de los demás equipos. Por favor, termina con estos dos antes de que llegue el siguiente. Respondió Luna. Dicho esto, Kim salió de la oficina con una sonrisa en el rostro y las manos en los bolsillos. Después de haber estado tan inmerso en los preparativos del torneo durante tanto tiempo, por fin tenía algo de tiempo libre. Ahora entiendo por qué la gente contrata a otras personas, gimió con satisfacción mientras estiraba las manos hacia arriba. El trabajo se vuelve tan fácil cuando otros lo hacen por mí. Su nuevo equipo le había quitado un gran peso de encima. Ahora solo tenía que comunicarse con los proveedores, y eso era solo por escrito. Todo lo demás lo había delegado a los estudiantes que había seleccionado como becarios no remunerados, algunos remunerados. Tarareaba mientras caminaba por los pasillos, y antes de darse cuenta, Kim se encontraba frente a la sala de los menesteres. Pasó junto al tapiz de Barnabás el Loco, y al tercer intento, apareció en la pared opuesta una puerta metálica con intrincados y ornamentados trabajos de metal. Ah, amigo mío, ha pasado tanto tiempo, ya había pasado una semana, te he echado de menos. Las palmas de Kim se posaron sobre la puerta cerrada con llave, y al tocarla, como las bóvedas de Gringotts, el diseño metálico se transformó en una figura imponente. En un instante, se oyó un clic que indicaba que la puerta se había abierto. La empujó y entró en una habitación completamente blanca. Al cruzar el umbral, Kim sintió una poderosa magia envolverlo. Para ser más precisos, al entrar en la habitación, Kim accedió a un ala que le quitó todo el polvo y la suciedad del cuerpo y la ropa. Kim no era ajeno a esta sensación, ya que la había experimentado en su taller, pero esta era mucho más intensa. Exageró, creo que me duele la piel, sonrió, pensando en lo que suponía que era obra de Rowena Ravenclaw. Las paredes, el suelo y el techo de la habitación eran de un blanco impoluto, sin una sola imperfección que perturbara esa blancura. Kim se dirigió a las dos mesas de madera marrón que había en la habitación y se detuvo entre ellas, que estaban colocadas una al lado de la otra a lo largo. Miró la larga mesa a la izquierda, sobre la cual había 10 lámparas idénticas, equidistantes en fila. Cada lámpara tenía una tira rectangular de metal de 30 centímetros transformada en una fuente de luz MLE. Debajo de cada lámpara había gruesos volúmenes, cada uno de apariencia más antigua que el anterior. Uno de estos libros, junto a Kim, pasó una página con fluidez antes de que la lámpara superior emitiera una luz roja brillante durante un instante. Al ver esto, Kim giró a su derecha y vio la otra mesa larga, pero sobre ella había 10 modelos modificados de Magifax.
Caminó detrás de la mesa y, detrás de cada Magifax, había 2 pilas de papel, una en blanco y otra impresa. Observó cómo una hoja en blanco era absorbida por la máquina y salía una impresa. El contenido era el mismo que el del libro que Kim acababa de ver bajo la lámpara. Luego miró más a la derecha y vio lo que, a primera vista, parecía ser una cuadrícula de pilas de papel de 20x20 ordenadas cuidadosamente en el suelo. Una de las pilas, impresa detrás de una Magifax modificada, se levantó de la mesa y flotó suavemente hasta el suelo, aterrizando en un espacio vacío y uniéndose a la cuadrícula de las demás pilas. Proyecto Babel. La Biblioteca de Babel, escrita por Jorge Luis Borges, narra la historia de una biblioteca que contiene todos los libros jamás escritos en el universo. Quien era un bibliófilo apasionado que soñaba con poseer un lugar así, por naturaleza, era ambicioso. Se propuso construir algo similar a la Biblioteca de Babel, una biblioteca con todo el conocimiento sobre magia jamás concebido y escrito. El objetivo era ambicioso, y tenía que empezar por algún lado. De hecho, ya había empezado cuando Lia le regaló su primer juego de libros de magia en francés. Desde entonces, Kim había anhelado libros de magia, los que su abuelo George le traía durante sus viajes, los que él mismo encargaba con regularidad, los tomos de la inmensa biblioteca de Hogwarts y los antiguos tomos escondidos en la sala de los menesteres. La austera habitación en la que se encontraba era una que Kim había solicitado a la sala de los menesteres, una habitación a la que solo yo, Kim West, pudiera entrar. Con todos los libros y tomos marcados por la sala de los menesteres. Sus deseos se cumplieron en forma de una habitación que solo Kim podía abrir y que existía incluso cuando él no estaba presente, al igual que la sala de las cosas perdidas existía cuando no había nadie dentro. Miró a través de los escritorios y vio el resultado de la segunda parte de su petición. Estanterías repletas llenaban la habitación, cada una repleta de conocimientos esotéricos y antiguos, algunos considerados viles y oscuros, otros vistos como magia correcta, algunos perdidos para el mundo. Algunos refutados, algunos que eran raros en su época pero ahora eran de conocimiento común, pero todos contenían alguna pepita de sabiduría mágica que interesaba a Kim. Los libros que había allí eran tan antiguos que la sala de los menesteres había añadido automáticamente un ala de esterilización sin que Kim lo pidiera, e incluso si hubiera querido quitarla, no podría. Los libros venían encuadernados con magia protectora. Kim había construido esta habitación y estructura a principios de año. Sabía que le llevaría tiempo copiar todos los libros, incluso con su sistema de copiado funcionando las 24 horas del día, todos los días. Espero poder cubrir la mayor parte para finales de este año. Al año siguiente se fundó la sala de los menesteres, y Kim elaboró este plan teniendo en cuenta esa posibilidad. No conocía la historia completa, pero Dobby, el elfo doméstico de los Malfoy, ahora un antiguo alumno, trabajaba en Hogwarts. Aunque Kim no había hablado con Dobby, sabía por los elfos domésticos que Dobby seguía siendo fan del niño que sobrevivió. Si, por alguna razón, la sala de los menesteres se revelara a cualquier otro estudiante, el acceso de Kim a ella se vería restringido. Así que, este año, con todos involucrados en el torneo de los 3 magos y el torneo interuniversitario de Quidditch, Kim decidió terminar de hacer copias de todos los libros con el logotipo de la sala de los menesteres. Manos a la obra, dijo, dando una palmada, y se sentó a una mesa grande, no sin antes coger 10 libros de las estanterías. Dentro de la sala de los menesteres había 2 tipos de libros. El primer tipo, libros ordinarios con el mismo número de hojas que de páginas impresas. Es decir, si un libro tenía 100 páginas de contenido, entonces tenía 100 hojas de pergamino. El segundo tipo, libros encantados que contenían menos páginas que su contenido real. Un ejemplo de estos libros eran todos los que Alan le había dado a Kim. Estos libros solo tenían unas 30 páginas, pero su contenido equivalía a 300. La tinta se desplazaba para transformarse en diferentes páginas. Aunque la fotocopiadora podía con el primer tipo de documento, Kim tuvo que encargarse del segundo por su cuenta. Se relajó y comenzó a leer el libro página por página, mientras varias fuentes se abrían y anotaban todo lo que Kim leía. Tenía muchas horas por delante. Cambio de escena. Realmente transformó el estadio, ¿verdad?, dijo Tracey mientras se sentaba. Daphne, que se sentó a su lado, miró alrededor del nuevo estadio de Quidditch y asintió. Con la gente sentada dentro, se pueden apreciar los cambios que se han realizado. Ambos habían estado dentro del estadio una vez antes, pero en aquel entonces todo estaba cubierto de andamios y lonas. Ahora, en cambio, estaban contemplando la verdadera magnificencia del nuevo estadio. Hoy era el día inaugural del torneo de Quidditch, y los estudiantes de Hogwarts, junto con los visitantes, ya habían llenado casi todo el estadio, dejando solo unos pocos asientos, que también estaban siendo ocupados rápidamente por sus nuevos dueños. El estadio había sido reconstruido, su capacidad se había incrementado y las gradas se habían elevado en lugar de estar relativamente planas como antes. Incluso los asientos más bajos se habían elevado para ofrecer una mejor vista. ¿Dónde está Astoria?, preguntó Tracey, buscando a la hermana menor de su mejor amiga. Va a ver el partido con sus amigas, respondió Daphne. ¿Sigue molesta por no haber sido seleccionada para un equipo? Lo superó en 2 días, dijo Daphne, sacudiendo la cabeza. ¿Qué esperaba? No había cogido una escoba más que un par de veces desde que se recuperó, no tenía la más mínima posibilidad de ser seleccionada. El equipo juvenil de Astoria hizo pruebas para 4 equipos diferentes seleccionados mediante pruebas de selección, pero no logró entrar en ninguno de ellos. Últimamente ha estado bastante activa, comentó Tracey, parece que el tratamiento de Kim está funcionando bien. Así es, le contó Daphne a su mejor amiga sobre la condición de su hermana. Tengo que recordarle a Astoria que su próxima cita es pronto. Estábamos todas tan ocupadas que casi se me olvida. Tracey estaba a punto de continuar, pero notó el tono y señaló, mira, Kim se fue. Daphne, junto con muchos otros, miró hacia el campo y vio a Kim vestido con túnicas de color azul real y dorado. Bienvenidos a todos, dijo Kim, mirando a la multitud, mucho más numerosa que la que había atendido durante la primera prueba. Soy Kim West, y hoy les doy la bienvenida a Silver Moon Printing. Magitech presenta la Liga de Quidditch de las 3 escuelas, TQL. A lo largo del borde del campo de Quidditch y debajo de las gradas colgaban varias pancartas de distintos tamaños, todas de un blanco inmaculado en aquel momento. Cuando Kim inauguró el torneo, todas las pancartas se movieron, un diseño etéreo de un cielo nocturno azul con una luna creciente plateada flotando en el firmamento. Si uno se fijaba bien, tanto el cielo como la luna estaban hechos de papel impreso, con texto legible en cada centímetro de todas las pancartas presentes en el estadio. Es un placer comenzar este evento hoy en presencia de todos ustedes, sonrió Kim mientras cruzaba el campo.
Estoy segura de que todos saben que el torneo de los Tres Magos se celebra en Hogwarts, por lo tanto, tenemos la emocionante oportunidad de recibir a Beauxbatons y Durmstrang durante el año escolar, pero debido a eso, tuvimos que cancelar la temporada de Quidditch para dar cabida al torneo de los Tres Magos. Se oyeron abucheos en toda la clase de Hogwarts. Nadie estaba contento con esa decisión / anuncio en particular. ¿Lo ves? En A&D también pensamos lo mismo, sonrió Kim, así que decidimos traerlo de vuelta con algunos giros para que las cosas fueran más interesantes. Después de todo, tenemos jugadores de 3 escuelas. Se escucharon aplausos de aprobación, que demostraban la alegría y la felicidad por el simple hecho de que el Quidditch había regresado. Antes de empezar, me gustaría explicarles a todos las nuevas reglas que esta liga y este torneo seguirán para todos sus partidos, anunció Kim antes de colocar la primera regla frente a ellos. Cada partido tendrá una duración total de 2 horas. Se oyeron muchos murmullos en las gradas. A diferencia de las reglas habituales que permiten que los partidos continúen mientras no se capture al informante, hemos decidido imponer un límite de tiempo para el partido. De esta forma, los equipos tendrán que pensar en el tiempo, lo que dará lugar a todo tipo de escenarios interesantes. Kim no se detuvo y continuó porque el segundo cambio de reglas estaba vinculado al primero. La segunda regla es para los buscadores y la snitch dorada, anunció Kim. Una snitch dorada estándar vale la increíble cantidad de 150 puntos, una cantidad que podría cambiar el curso del juego en un instante. Suena emocionante, ¿verdad? El público aceptó el cambio de reglas cuando un buscador atrapó la snitch. El vuelo fue sin duda el momento más divertido y emocionante, con el buscador entrando y saliendo del juego a toda velocidad, arriesgándose a ser golpeado por los demás. En este torneo, decidimos cambiar el valor de la snitch dorada de 150 a 50 puntos, un valor menor. A cambio de reducir el valor de la snitch, creamos una nueva mecánica de juego. Como ya mencioné, el juego terminará después de 2 horas y no cuando se capture la snitch, por lo tanto, decidimos que cada vez que se capture una snitch, un minuto después se liberará otra para una nueva oportunidad de 50 puntos. De esta manera, el buscador puede jugar mientras permanece en el juego durante una parte considerable del tiempo. ¡Wow! ¡Qué idea tan ingeniosa!, dijo el profesor obsesionado con el Quidditch. La snitch tendría que ser atrapada 3 veces para que un buscador tuviera el mismo nivel de control sobre el juego. Esto aliviaría mucha presión sobre los cazadores y golpeadores para aumentar la puntuación. Quizás esta sea una buena oportunidad para ver un juego más lento, con más pases y trabajo en equipo. Interesante, realmente interesante. Me pregunto si los equipos pensaron en las rutas de cazador a golpeador y en las opciones defensivas entre equipos de golpeadores. En la cabina de la profesora, los docentes observaban a McGonagall mientras hablaba monótonamente sobre las nuevas posibilidades que traía consigo la nueva norma. Aurora Sinistra, la profesora de astrología, se inclinó hacia Lily Potter y le susurró: apuesto a que hoy hablará más que en clase. Su voz, al parecer, no era tan grave como había planeado, y muchos profesores, excepto McGonagall, que estaba muy involucrada, se rieron y se burlaron del comentario. Digamos que incluso los profesores menos interesados en el Quidditch se lo habrían pasado bien. ¿Qué te parece esto, James?, preguntó Sirius Black, dándole un codazo a su compañero. Buscador no sería la posición más popular si estas reglas se aplicaran en todas partes. A Sirius le gustó la idea, ya que él jugaba como golpeador y no recibía el reconocimiento que merecía. Bueno, no le importaba, siempre y cuando pudiera blandir su bate y lanzar blockers a los engreídos cazadores. No me gusta eso, respondió James. ¿Sabes lo difícil que es encontrar una snitch dorada? Esas cosas no brillan tanto como deberían. Incluso si logras verlas, solo consigues seguirlas una de cada 3 o 4 veces. Atraparla es otra historia, no tiene sentido. Me gusta. Todo depende de los delanteros, los lanzadores de penaltis y los porteros. Puedes divertirte volando por ahí mientras jugamos. Puedo ser el máximo goleador si quiero. Sirius se burló. Tu estúpida cara sería lo primero que golpearía con una Bludger. Eso habría sido extremadamente satisfactorio. Estábamos en el mismo equipo. Lo sé. Ahora, no les haré perder más tiempo y les presentaré a los equipos que participarán en el tan esperado partido abierto patrocinado por Western Forge Constructions, gritó Kim. El humo comenzó a salir a borbotones de 2 túneles que conducían al campo, y de su interior emergieron los jugadores montados en sus escobas, elevándose hacia el cielo mientras los fuegos artificiales iluminaban el estadio. Les presento a los Trolls del Saco liderados por Cedric Diggory y los Varones Traicioneros liderados por Victor Krum. La batalla de campeones ha comenzado. Fin del video.